Saludos desde la redacción de Euronews. Les presentamos nuestra selección de noticias de hoy, miércoles 5 de abril. Después de su comparecencia ante un tribunal de Nueva York este martes, Donald Trump se dice víctima de persecución y asegura que los cargos penales que se le imputan son interferencias para impedirle llegar a la Casa Blanca otra vez. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llega a Varsovia para reunirse con su homólogo polaco, Andrzej Duda, y con el primer ministro Mateusz Morawiecki. Es su primera visita oficial a Polonia, que es uno de sus principales aliados frente a la invasión rusa, y es el país que acoge a más refugiados. Mientras el gobierno de Ucrania trata de evacuar a un centenar de niños de distintas localidades de Donetsk debido a los feroces combates, especialmente en Bakhmut, donde avanzan los mercenarios del grupo Wagner. Emmanuel Macron y Ursula von der Leyen visitan China para reunirse el viernes con el presidente chino Xi Jinping. El objetivo es restablecer relaciones con Pekín tras un parón de 3 años. Macron ha subrayado el importante papel de China para alcanzar la paz en Ucrania. Y en Israel, la policía ha irrumpido en la mezquita de Al-Aqsa, importante foco de tensión en la zona, donde se enfrentaron con palestinos que se habían encerrado en la mezquita. Vamos enseguida con los titulares. Trump califica de injerencia electoral su imputación en algo parecido a un discurso de campaña en horario de máxima audiencia. Estados Unidos revela un nuevo paquete de ayuda armamentística a Ucrania por valor de 2.600 millones de dólares. Emmanuel Macron llegó hoy a Pekín para restablecer las relaciones con China y persuadirla de evitar el envío de armas a Rusia. La policía israelí irrumpe en la mezquita de Al-Aqsa en el primer altercado entre israelíes y palestinos desde el inicio del Ramadán. Donald Trump califica de injerencia electoral el haber sido acusado de 34 cargos de falsificación de registros contables en un tribunal de Nueva York. Tras calificar el proceso de caza de brujas, volvió a su casa de Florida para dar un discurso en horario de máxima audiencia. Muchos esperaban una respuesta a la altura del toro bronco y agresivo al que nos tiene acostumbrados, pero en su lugar fue un discurso de campaña en el que se dibujaba como una víctima. And I never thought anything like this could happen in America. Never thought it could happen. The only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it. So much more. Our elections were like those of a third world country. And now this massive election interference at a scale never seen before in our country. La comparecencia previa de Trump ante el tribunal fue un momento histórico. Era la primera vez que un expresidente de Estados Unidos era imputado. Los cargos de los que se ha declarado inocente implican la falsificación de registros empresariales en lo que los fiscales alegan que fue una conspiración para influir en las elecciones presidenciales de 2016, silenciando las denuncias de relaciones extramatrimoniales. En su discurso desde Florida, Trump criticó al fiscal que le acusa, al que asocia con figuras demócratas y con el magnate George Soros. Under New York State law, it is a felony to falsify business records with intent to defraud and an intent to conceal another crime. That is exactly what this case is about. 34 false statements made to cover up other crimes. Mientras los republicanos cierran filas en gran medida en torno al expresidente, los demócratas mantienen silencio. La imputación de Trump no impide que se presente a las elecciones. Sin embargo, una serie de investigaciones separadas podrían derivar en más cargos de aquí al día de los comicios. El expresidente tenía cara de pocos amigos y no habló cuando entraba y salía de la sala del tribunal. Se declaró no culpable frente al juez que le advirtió que se abstuviera de la retórica que pudiera encender o provocar descontento civil. Unas horas más tarde, Donald Trump estaba de regreso en su club privado en la Florida, criticando el proceso judicial y pintándolo nuevamente como una persecución política. Los fiscales dicen que Trump intentó influir ilegalmente en las elecciones de 2016, haciéndolo a través de una serie de pagos a mujeres que alegaron haber tenido relaciones con él.
Antes de la lectura de cargos, Trump narró sus sentimientos en tiempo real en los medios sociales y describió la experiencia como surrealista. Afuera del edificio de la Corte, los manifestantes hicieron mucho ruido, pero no hubo disturbios. Philip Crowder, Euronews, Nueva York. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visita Polonia, su aliado más cercano, en lo que se considera un gesto de agradecimiento al país vecino que más refugiados acoge. Polonia ha recibido a más de 1,5 millones de refugiados. Zelensky abordará la política de seguridad y las relaciones bilaterales entre ambos países. Varsovia está a la vanguardia de la coalición internacional que apoya a Ucrania y el gobierno de Morawiecki mantiene una campaña en favor de la integración de Ucrania en la UE y la OTAN. El presidente Andrzej Duda anunció recientemente que Ucrania recibirá una docena de aviones de combate MiG-29. Es la donación militar más reciente y quizá la más importante realizada hasta la fecha al esfuerzo bélico ucraniano. Polonia fue también uno de los primeros países en ofrecer tanques y artillería moderna a Ucrania. Zelensky se reunirá además con algunos refugiados y participará en un foro económico sobre la futura reconstrucción de su país. Estados Unidos ha desvelado los detalles de un nuevo tramo de ayuda militar a Ucrania por valor de 2.600 millones de dólares. Incluye munición para el sistema de defensa antiaérea Patriot, así como munición general y misiles antitanque. Al mismo tiempo, una delegación estadounidense de políticos, empresarios y representantes de organizaciones benéficas se encontraba en Kiev con la reconstrucción y el desarrollo de posguerra como prioridad. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunió con los delegados encabezados por el exsecretario de Estado estadounidense Mike Pompeo. Al dar la bienvenida a Finlandia a la OTAN, convirtiéndose en el miembro número 31 de la alianza, el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, subrayó también el apoyo que la alianza ha venido ofreciendo a Ucrania e hizo una invitación. Our meeting today underscored NATO's enduring commitment to Ukraine. Allies are ramping up the production of weapons and ammunition and delivering on their pledges of training and new heavy weaponry. A strong, independent Ukraine is vital for the stability of the Euro-Atlantic area, and we look forward to meeting President Zelensky at our Vilnius summit in July. Por su parte, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, dijo a los mandos militares en Moscú que la adhesión de Finlandia a la OTAN aumentaba los riesgos de un conflicto más grande. También informó, en un aumento de tensión con Occidente, de que Rusia ha proporcionado a su aliado Bielorrusia misiles que pueden transportar cabezas convencionales o nucleares. Rusia considera una intromisión en su seguridad la entrada de Finlandia en la OTAN. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que la incorporación de Finlandia en la organización militar agrava la situación y que la expansión de la alianza es una amenaza a la seguridad de Rusia. Al mismo tiempo, Peskov aseguró que esta situación es fundamentalmente diferente del problema con Ucrania porque, añadió, Finlandia nunca ha sido antirrusa. Эксплуатировать территорию Финляндии в плане размещения там оружия, систем, инфраструктуры, которая будет впритык к нашим границам потенциально нам угрожать. В зависимости от этого будут приниматься меры. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, subrayó que además de aumentar sus miembros, la OTAN se había reforzado para aumentar su propia preparación para el combate, lo que entiende que aumenta el riesgo de conflicto. Членом Альянса станет Финляндия. Разумеется, все это создает риски существенного расширения конфликта, но на исход специальной операции не повлияет. El ministro de Defensa recordó que Rusia envió a Bielorrusia el sistema de misiles táctico y operativo Iskander-M, capaz de utilizar armas nucleares. Shoigu recalcó que por todo ello Rusia y Bielorrusia han tomado medidas de manera que parte de los aviones de combate bielorrusos puedan ahora alcanzar objetivos enemigos con armas nucleares. Soldados del ejército de Bielorrusia han comenzado a entrenarse en Rusia sobre el manejo y mantenimiento del sistema de misiles táctico Iskander-M capaz de utilizar ojivas nucleares.
El entrenamiento tiene lugar 2 semanas después de que Vladimir Putin anunciara que desplegará armas nucleares tácticas en la frontera de Bielorrusia con Letonia, Lituania y Polonia, todos miembros de la OTAN. El investigador del Centro de Viena, Nikolai Sokov, reflexiona en los diferentes escenarios. Nuclear weapons are political weapons. So right now we don't have specific information. So the number will likely be low, something like 10, 20. We don't really talk about very large numbers. Everyone really talked about aircraft. So it should be gravity bombs for aircraft. Un mensaje de advertencia parece llevar a Vladimir Putin a cruzar otra línea roja. Esta vez el mensaje va dirigido directamente a Polonia por su postura bastante frontal en la guerra de Ucrania, según el investigador. Now, and I'm pretty sure that since we are talking about short-range weapons, the main target in this case is not the whole NATO, but really Poland. Poland has been always at the front lines of assistance to Ukraine, pushing everyone. Poland advocates a very tough approach to Russia. It's really talking about completely defeating Russia, changing regime. So we're really talking about escalation at that specific kind of front. Aún se desconoce cuándo Rusia trasladará sus armas nucleares a Bielorrusia y dónde exactamente serán ubicadas. Moscú dice que se encuentra construyendo instalaciones para almacenar el armamento en el país vecino y que estarán listas el 1 de julio. También ha anunciado que trabaja para modernizar los aviones de Minsk para que puedan portar este tipo de armas. Esto da indicios de que el gran anuncio de traslado podría llevar tiempo. We cannot be sure, but it seems that Russia will not actually move nuclear weapons to Belarus soon. The next stage will be construction of a storage facility. Conversion of aircraft is reportedly being done right now, as well as training the crews, right? But the actual movement of warheads will probably be the next kind of signal. It will be a separate step. So everything is now ready, but whether actually Russia will move nuclear weapons or not is the decision that will be made later. Europa se rearma. La guerra en Ucrania está disparando los presupuestos militares de los países del viejo continente. Francia anunció este martes que en los próximos 7 años dedicará 413.000 millones de euros a defensa, con un presupuesto anual que se duplica. La disuasión nuclear será uno de los capítulos clave de este aumento presupuestario, con la construcción de un portaaviones de propulsión nuclear de nueva generación. El gobierno de Emmanuel Macron también quiere invertir en medios de ciberdefensa, defensa espacial y submarina. De toute façon, c'est l'agression russe en Ukraine qui provoque un besoin de sécurité de la plupart des partenaires de l'Europe continentale. Bon, la neutralité, ça doit aussi faire réfléchir et les commentateurs et les autorités russes pour que des pays qui ont toujours choisi une prudente neutralité depuis tant de décennies décident de rompre avec cette neutralité, c'est bel et bien qu'il y a une peur. Al igual que Francia, el resto de Europa se encuentra en plena carrera armamentística. Polonia anunció a principios de año que dedicará el 4% de su PIB a defensa. Este gasto sin precedentes incluirá compras de aviones de combate y tanques a Estados Unidos y Corea del Sur. Pero sin duda la gran revolución militar es la de Alemania, que al calor de la invasión rusa de Ucrania anunció un aumento de 100.000 millones de euros en su presupuesto militar de 2022 para modernizar sus fuerzas armadas. Los países bálticos también han disparado su inversión en defensa, al igual que Suecia, que está a la espera de entrar en la OTAN tras décadas de neutralidad, Italia o el Reino Unido. Y la tendencia no es solo europea, sino mundial, con países como Australia, Corea del Sur o Japón rearmándose a marchas forzadas en un clima de pulso militar y nerviosismo con reminiscencias de la Guerra Fría. La decisión del Reino Unido de enviar proyectiles fabricados con uranio empobrecido a Ucrania ha levantado ampollas. El uso de municiones similares en los bombardeos de la OTAN contra Yugoslavia en 1999 ha sido objeto de estudios sobre los riesgos de este material tóxico para la salud. Angelo Tartaglia es experto en el tema. Este abogado italiano lleva 20 años defendiendo a militares que han sufrido las consecuencias de la exposición a armas con uranio empobrecido. Con un récord de más de 300 casos judiciales ganados, demuestra la relación entre el uso de uranio empobrecido y diversas enfermedades. È necessario far riflettere
diciamo, chi dice queste cose su quelli che sono i rischi, le conseguenze. Ci sono cose che si possono fare in guerra e cose che non si possono fare in guerra. Diciamo, l'utilizzo di questi armamenti è una di quelle cose che non si può fare con la guerra. Così come in Italia si è formato il diritto militare ormai a 360 gradi, è necessario che si formi anche a livello europeo. Sin una normativa firme y con el Ministerio de Defensa italiano negando cualquier responsabilidad, reunir las pruebas para una indemnización no es fácil. Diciamo, queste esposizioni sono un po' più aggressive, però comunque hanno un tempo piuttosto lungo. Ahimè, purtroppo è una valanga che si sta staccando, ancora non si è staccata. Este tipo de municiones también se han utilizado en Irak y Afganistán. El Parlamento de la Unión Europea ha aprobado en repetidas ocasiones resoluciones que piden la prohibición de las armas con uranio empobrecido, pero algunos estados se oponen a ello. Según Tartaglia, si se utilizara uranio empobrecido en Ucrania, esto causaría efectos irreversibles. Si potrebbe assistere a delle malattie tra i militari sia di uno schieramento sia dell'altro, quindi sia dei militari russi che ucraini, ma soprattutto a un inquinamento bellico quasi irreversibile dell'ambiente e quindi malattie che colpiscono i civili. Con el ejemplo de Italia, algunos políticos buscan una prohibición total y solicitar a la Unión Europea que vuelva a revisar este tema. Reportaje de Giorgia Orlandi, Euronews. El expresidente georgiano Mikhail Saakashvili pide al Tribunal Europeo de Derechos Humanos ayuda para poder viajar y recibir tratamiento médico. Saakashvili está encarcelado en Georgia condenado por abuso de poder. Su estado de salud se ha deteriorado por repetidas huelgas de hambre. Además afirma haber sido envenenado. Presidente entre 2004 y 2013, Saakashvili huyó a Ucrania tras una revuelta popular, donde progresó bajo la presidencia de Poroshenko hasta convertirse en gobernador de Odessa. Emmanuel Macron llegó este miércoles a Pekín en lo que será una visita de 3 días. Esto se anuncia como un intento de restablecer las relaciones con la superpotencia asiática. Macron pretende persuadir a China para evitar el envío de armas a Rusia y solicitar su apoyo en los esfuerzos de paz. En las reuniones con el líder chino, Xi Jinping, estará acompañado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Xi ha regresado recientemente de un viaje a Moscú que se consideró un impulso para los lazos bilaterales. Uno de los objetivos del viaje de Emmanuel Macron y Ursula von der Leyen es convencer a China para que no envíe armas letales a Rusia. Y la presidenta de la Comisión Europea ya ha dejado claro que de esto va a depender el futuro de las relaciones entre la Unión Europea y China. Pero está por ver cuál es el margen de maniobra de los europeos para persuadir, para convencer. En cualquier caso, para el presidente francés parece claro que China es en estos momentos uno de los pocos países que tiene capacidad para influir en el desarrollo del conflicto. En este viaje también se va a hablar de comercio, de cómo equilibrar la balanza y sobre todo de cómo reducir la dependencia europea de China, lo que en Bruselas ha dado en llamarse reducción de riesgos. En los últimos tiempos, la Unión Europea ha endurecido el tono respecto a China, pero en menor grado que Estados Unidos. Y esta es la baza que podrían jugar los europeos en sus conversaciones con el presidente chino Xi Jinping. Ana Lázaro, Euronews, Pekín. Es el primer incidente violento de importancia en Jerusalén desde el comienzo del Ramadán. La policía israelí irrumpió en la mezquita de Al-Aqsa a primera hora del miércoles. Esto desencadenó una ola de protestas palestinas. En ellas varias personas resultaron heridas y decenas fueron detenidas. Las autoridades israelíes afirmaron que utilizaron la fuerza para evacuar a los fieles, atrincherados en la mezquita con fuegos artificiales, piedras y palos. Sin embargo, se desconoce cuál de las dos partes inició la reyerta. Los enfrentamientos que se producen coincidiendo con el Ramadán y preceden a la preparación de la Pascua judía el miércoles hacen temer una conflagración mayor, ya que la mezquita se encuentra en el monte del templo, lugar sagrado para ambas religiones. En 2021, enfrentamientos similares desembocaron en una guerra de 11 días entre Israel y el grupo militante Hamas que gobierna en Gaza. El miércoles por la mañana, el ejército israelí dijo que 5 cohetes disparados desde la franja fueron interceptados por el sistema de defensa aérea del sur de Israel y que otros 4 habían caído en zonas deshabitadas.
Anteriormente, aviones de combate israelíes atacaron 2 instalaciones de fabricación de Hamas en el centro de la Franja de Gaza en respuesta al lanzamiento de cohetes, según el ejército israelí. Ya nos despedimos, les dejamos con nuestro No Comment de hoy y nos vamos hasta Chile para ver unos enormes y coloridos huevos de Pascua. Gracias por su atención, sigan informados a través de nuestra página web. Volvemos mañana con más noticias. Esta es la primera actividad, pero nuestro objetivo es... ¡Qué oso, genial!